los ánimos se siguen exacerbando, tenemos un dólar en torno a los 750 pesos por dólar, pero cuando ya se da la noticia el día de ayer o el domingo por la noche que va a haber un cambio, o bien se va a dar un proyecto para reformar la constitución más que reformar, armar una nueva constitución, ya la incertidumbre es tal y el riesgo país comienza a aumentar, que comienzan obviamente también a aumentar las desinversiones. ¿Por qué los inversionistas decidirían seguir teniendo su dinero en Chile si pareciera no ser un país muy estable? Entonces, obviamente, como todo muy bien inversionista, no ven que el negocio puede ser rentable a futuro, retiran sus capitales en términos sencillos y comienzan a buscar otros en donde obviamente puedan encontrar mayor rentabilidad, y eso es lo que en definitiva comienza a ocurrir. No faltan por otro lado los especuladores que ven que el dólar puede subir frente a este estallido social y que continúa subiendo, y eso finalmente se da durante todas estas últimas jornadas y comenzamos ya a ver un dólar en torno a los 800 pesos por dólar. Entonces, al ya centrarnos en lo que ocurre el día de hoy, podemos ver y vamos a entrar en detalle qué es lo que venía ocurriendo durante la jornada. Es un salto en donde el precio finalmente abre por sobre los 780 pesos por dólar y se exacerban los ánimos de tal forma que alcanzamos un nivel superior, pero sin techo anterior al cual nosotros podamos comparar. No hay un nivel en el cual uno pueda decir hasta dónde va a llegar el dólar o si es que va a tener un freno finalmente. Eso es lo complejo de poder analizar el dólar en la actualidad, de centrarse en definitiva de hasta dónde podría llegar. Si este estallido continúa y por supuesto se sigue dando en situaciones de riesgo y hay cambios estructurales en la Constitución, por supuesto que ese riesgo, esa imagen país, por supuesto que va a afectar y los inversionistas van a seguir prefiriendo una moneda mucho más segura o instrumentos de refugio en los cuales puedan tener mayor rentabilidad. Y los especuladores, por supuesto, van a hacer su tarea de poder seguir mostrando o bien seguir buscando rentabilidades sobre este movimiento que el mercado va a presentar o bien podría presentar el día de mañana. Por lo tanto, hablar de proyecciones en cuanto a niveles alcistas, no hay un cálculo definitivo el cual uno pueda hacer y decir, ok, hasta acá vamos a ir o hasta acá el dólar podría llegar en definitiva. No lo hay, ya que no tenemos comparaciones históricas en las cuales uno pueda decir hasta aquí nos tendríamos que ir. Interesantemente, uno podría venir a unir a nivel técnico algunos puntos máximos que el mercado desarrolla y son como esos los que uno podría seguir considerando cuáles son los rangos a estar atentos, o sea, cuáles son los máximos o las tendencias que el mercado viene desarrollando. Y por supuesto que esta zona o estos máximos que en algún minuto alcanzó el 2008, luego de eso el 2016, por supuesto, y así sucesivamente, inclusive podríamos venir a buscar los máximos que alcanzó en el 2002 puntualmente, son niveles que ya debemos ir considerando como rangos máximos a considerar. Fíjense qué es lo que ocurre, que si el mercado dentro de estas próximas semanas o durante este mes de noviembre cierra por debajo de este nivel, uno podría llegar a considerar como un nivel técnico importante y que lo es finalmente, la zona de los 755, 760 pesos por dólar como una zona de resistencia para el precio, porque anteriormente el mercado lo ha considerado de esa forma. Para esos días, en el año 2002, 2003, cuando alcanzaban estos niveles, fíjense qué es lo que ocurría en ese minuto. El precio alcanzaba niveles en un primer minuto, los 760 pesos por dólar. Luego de eso la intención decaía, una caída muy natural, una toma de beneficios probablemente, o en esos minutos datos o noticias que se vayan conociendo, vuelven a implementar un escenario de riesgo a corto plazo y se comienzan a diseñar nuevos techos o bien un techo definitivo para la cotización del dólar. Por lo tanto, no sería nada raro que si el mercado viene a cerrar durante las próximas semanas y durante este mes de noviembre y también diciembre, podríamos ver entonces un dólar respetando la zona máxima de los 760 pesos por dólar, y nosotros podríamos hablar en ese minuto o en ese entonces de que el dólar no debería seguir subiendo por sobre los 760 a menos que existan motivos fundamentales para ver un dólar mucho más arriba o que se sostenga por sobre este nivel. Eso es lo que nosotros debemos seguir mirando con atención, cómo se van desencadenando algunas situaciones.
Y aquí es donde me detengo a mirar un poco lo que ocurre a nivel intradiario, qué es lo que ocurre durante la jornada. El salto que el precio viene a presentar es por supuesto un salto en cuanto a temores que el mercado pueda ocurrir. Tenemos que entender esto como una situación muy psicológica. Es como, por ejemplo, si el día de hoy alguien se enojara, uno de nosotros se enojara y tuviera una rabia y no dejara pasar ese enojo durante algunos días. Por lo tanto, probablemente el día de hoy llegó mi punto máximo de rabia, pero el día de mañana probablemente voy a amanecer y voy a recordar el episodio de rabia que tuve, y muy probablemente lo que vaya a ocurrir vaya a exacerbar nuevamente este escenario de rabia para alcanzar a lo mejor un punto máximo. Y ese punto máximo podría ser el que en definitiva me podría decir mañana mismo, el decir, ok, tranquilo Renato, que hay que mirar con mayor calma todo esto, ya que no existen mayores antecedentes el día de hoy, o bien no se han dado mayores pasos en cuanto a estos ricos que el mercado por los cuales está especulando, que finalmente puede ser esta nueva constitución y esta imagen país o riesgo país que puede seguir aumentando. Por lo tanto, y ahí también obviamente entran toda esa serie de inversionistas que el día de hoy van a ir a comprar dólares o se están haciendo fila en las casas de monedas comprando dólares o en las mismas transacciones electrónicas que piensan que esto puede seguir subiendo. Por lo tanto, no sería nada de raro que el día de mañana incluso por este escenario de que se exacerban los ánimos o que los que entran tarde, por así decirlo, a la fiesta, vayan a buscar incluso o los volúmenes de inversión o los volúmenes de compra de dólar puedan seguir aumentando, y eso nos pueda llegar incluso a niveles por sobre los 800 pesos por dólar, incluso hablar de los 805 y los 810 como un posible escenario alcista. Pero cuando eso llegue a ocurrir y todos digan, ok, nos ganamos un par de pesos en la subida, o sea, desde los 780 a los 810 son 30 pesos de diferencia, van a decir, ok, ya tomemos beneficio, no sabemos qué es lo que puede ocurrir el día de mañana, cómo el mercado va a interpretar los cambios en cuanto a los regímenes constitucionales de Chile, o bien cómo se van a seguir dando las cifras macroeconómicas. Por lo tanto, el mercado podría volver a tener nuevos bajones como este, y al minuto podríamos venir a volver a considerar la zona de los 780 pesos por dólar como un escenario de soporte para el precio, que es obviamente el cierre del día de hoy que se viene plasmando. Por lo tanto, es interesante cómo se van dando estas situaciones a corto plazo y cómo el mercado tiene que ir leyéndolo. Uno cuando hace un análisis del precio o bien de cualquier instrumento en particular tiene que estar situado o bien tiene que entender en el contexto en el cual nos movemos y también ir notando cuáles son las noticias que pueden moverlo el día de hoy. No es simplemente decir, subió, etcétera, y esto es decir, esto va a seguir subiendo infinitamente por este motivo, sino que hay que contextualizar también muchas cosas. Y esa contextualización no tan solo viene por parte de un escenario económico interno, sino que también hay que mirar un poco qué es lo que ocurre afuera, qué es lo que está haciendo la Reserva Federal en cuanto a sus políticas monetarias, cómo el dólar a nivel internacional se mueve. Y por supuesto eso también podría jugar un rol fundamental en esto. No a lo mejor en un 80 o un 70% como en un caso normal podría ser, pero sí puede tener obviamente un punto relevante y al menos mantener a raya el movimiento preponderante del dólar en la región y por supuesto en Chile. Por lo tanto, hay que ser conscientes de lo que ocurre a nivel internacional y obviamente hay que ser conscientes de lo que ocurre a nivel local. ¿Cuáles son las noticias que se van dando? Repito, tanto entender el contexto local, por qué el dólar sube durante los últimos días o por qué el precio se deprecia finalmente durante los últimos días, y hasta qué punto podría esto suceder, si es que finalmente el mercado está especulando mucho, si es que hay asumen algo que probablemente no vaya a ser tan terrible, y eso es lo que uno tiene que ir obviamente declarando y entendiendo.